Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a trabajar combinación de funciones, es decir, las operaciones con funciones, la suma, la diferencia, el cociente y el producto. Observa que cuando sumas f más g evaluado en x, vas a poder escribir f de x más g de x. Haces el mismo procedimiento cuando la diferencia, nada más que las restas. Para el cociente o la división, si tienes f entre g de x, lo puedes escribir como f de x sobre g de x. Y para el producto vas a poder multiplicar las dos funciones. Es decir, f por g de x es igual a multiplicar f de x por g de x. Observa que cada dominio de f más g de x, f menos g de x y f por g de x consiste en todas las x comunes a los dominios de f y g. Pero quiero que identifiques que el dominio para el cociente va a consistir en todas las f y g de x, excepto cuando g de x sea igual a 0. Veamos un ejemplo utilizando estas operaciones. Entonces el ejemplo será el siguiente: f de x igual a x cuadrada más 2 y g de x igual a 3x menos 2. Cuando hacemos la suma de f más g evaluado en x, tenemos que f de x es igual a x cuadrado más 2, que es la expresión que tenemos acá, más g de x, que es 3x menos 2, que es la expresión que tenemos acá. Ahora reducimos términos semejantes. Bajamos x cuadrada porque no hay una expresión elevada al cuadrado. 2x más 3x nos da 5x menos 2. Ahora bien, si yo les pido que evalúen f más g en 4, lo que tenemos que hacer es sustituir este 4 en esta última expresión que encontramos. Y tenemos entonces es 4 elevado al cuadrado, porque aquí x está elevado al cuadrado. 5 por lo que vale x, que es 4, menos 2, y hacemos las cuentas. 4 al cuadrado, 16, más 5 por 4, 20, menos 2. 16 más 20 nos da 36, menos 2, 34. Quiero que observes también que si evalúas por partes, es decir, evaluamos f en 4, que es esta expresión, sustituimos 4 al cuadrado más 2 por 4. 4 al cuadrado, 16, más 2 por 4 te da 8, y 16 más 8, 24. Hacemos lo mismo pero con g evaluado en 4. G, que es 3 por 4 menos 2. Entonces 3 por 4, 12, menos 2, 10. Entonces cuando nosotros sumamos f más g de x, tenemos 24 más 10. Y 24 más 10 te da 34. Es el mismo resultado que está aquí. Tienes que hacer el mismo procedimiento cuando tienes la diferencia. Veamos el producto. Para el producto de la función f de x con g de x, tendríamos que f por g de x es igual a f de x por g de x, donde f de x es x cuadrada más 2 y g de x es 3x menos 2. Recuerden que esta expresión multiplica a cada uno de los términos del segundo binomio y este también multiplica a cada uno de los términos. Entonces, ¿cómo me quedaría? X cuadrada por 3x me quedaría 3x cuadrada. Más por menos, menos, y x cuadrada por 2 me quedaría menos 2x cuadrada. Ahora el siguiente término, más por más me da más, y 2x por 3x me da 6x cuadrada. Luego más por menos, menos, y 2x por 2, 4x. Ahora reducimos términos semejantes. Como no hay una x cúbica aquí adelante, entonces bajaríamos este primer término y nos quedaría 3x cúbica. Y luego reducimos términos semejantes, 2x menos 2x con más 6x cuadrada. Menos 2 más 6 me queda más 4x cuadrada. Y luego bajamos menos 4. De esta forma quedaría concluido el producto. Pero si yo te pido que evalúes en 2, es decir, que x valga 2, entonces lo único que vas a hacer es sustituir el 2 en cada uno de estos términos. Y entonces, ¿cómo te quedaría? 3 por 2 elevado al cubo más 4 por 2 elevado al cuadrado menos 4 por 2. Y hacer las cuentas. 2 al cubo, recuerda que es multiplicar 3 veces 2. Dices 2 por 2, 4 por 2, 8. Es el 8 que está acá. Y acá 2 al cuadrado es 4. 2 por 2, 4. Y menos 4 por 2, 8. La siguiente operación sería multiplicar 3 por 8,
24 más 4 por 4, 16 menos el 8. Cuando tú haces esta operación, más 24 más 16 menos 8, te da 32. ¿Ok? Quiero que observes que cuando tú evalúas por partes, es decir, evalúas f de 2, que es lo que tengo acá, f evaluado en 2, digo 2 elevado al cuadrado más 2 por el 2 que le estoy poniendo a x. Entonces hago las cuentas, digo 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2, 4, y 4 más 4 es 8. Igual evalúo g de 2, que es este, 3 por 2, ¿recuerda dónde está x? Voy a poner el 2, digo 3 por 2, 6, menos el 2, 6 menos 2 es 4. Como es un producto, pues tengo que multiplicar este resultado con este. Entonces me quedaría f de 2 por g de 2 es 8 por 4, y 8 por 4 es 32. Es el mismo valor que está acá. Entonces tú puedes hacerlo de esta forma o de esta forma, de la forma que a ti se te haga fácil manipular. Veamos otro ejemplo. Para el cociente de las funciones f sobre g de x es igual a escribir a f de x sobre g de x. Escribo igual cuánto vale f de x, en mi caso particular x cuadrada más 2x. Y g de x lo mismo, 3x menos 2. ¿Ok? Pero si yo te pido que evalúes en 1, es decir, que x sea igual a 1, entonces lo único que tienes que hacer es sustituir el 1 en donde están las x. Entonces digo 1 al cuadrado más 2 por 1 sobre 3 por 1, porque ahí está la x menos 2. Hago las cuentas. 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1, 2, sobre 3 por 1, 3, menos 2. Y 1 más 2 me da 3. 3 menos 2 me da 1. Y 3 entre 1 pues me da 3. Hay otra forma de combinar funciones. Por ejemplo, f evaluado en g de 3. Hay que saber quién es g evaluado en 3. Tú sabes que tu función g de x vale 3x menos 2, que está allá. Entonces, en donde está x vas a sustituir el 3. Este primer 3 es el valor que tiene la g de x. Por el 3 que está sustituyendo, que es donde vale x, menos 2. Entonces, haces las cuentas y dices 3 por 3, 9, menos 2. Esto que es igual a 7. ¿Ok? Entonces, g de 3 tiene un valor, vale 7. Y cuando tienes esta expresión de acá, f evaluado en g de 3, dices entonces esto es igual a f evaluado en ¿cuánto? En 7, porque ya lo hallaste. Entonces dices f evaluado en 7, que es igual. Ahora este 7 lo vas a sustituir donde está la x. ¿Eso qué quiere decir? Que te va a dar algo así. 7 elevado al cuadrado, más 2 por lo que vale x, que en este caso es 7. Haces las cuentas y ¿cómo te quedará entonces? 7 por 7, 49, más 7 por 2, 14. Y haces las cuentas, ¿no? 49 más 14, ¿cuánto es? Son 13, llevamos 1, 4, 5, 6, 63. ¿Sí quedó claro cómo lo hicimos? Esto de acá estás evaluando g de 3 y aquí estás evaluando f evaluado en g de 3. G de 3 observas que es 7, sustituyas este 7 aquí y haces las operaciones correspondientes. También lo puedes hacer al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Evaluar g de f en 3. ¿Ok? Para eso, entonces primero tienes que hallar f en 3 y luego el resultado que te dé ya lo evalúas en g. Entonces, hagámoslo. Entonces teníamos f evaluado, g evaluado en f de 3. Entonces primero vamos a hallar quién es f evaluado en 3. Decimos f evaluado en 3, recuerda, donde está x vas a poner el 3 y pones 3 al cuadrado más 2 por 3. Entonces, ¿esto a qué es igual? 3 por 3, 9, más 2 por 3, 6. Y esto es igual a 15, ¿no? Entonces, f de 3 es igual a 15. Por lo tanto, entonces tú vas a decir g evaluado en f de 3 es 15 y sustituyes el número 15. ¿Ok? ¿Y esto a qué es igual? Dices, pues voy a ver quién es g. Observas que g vale esta expresión 3x menos 2. En donde está x vas a meter el valor de 15. Entonces, ¿cómo te quedaría? 3 por 15 menos 2. ¿Y esto a qué es igual? 3 por 15, lo haces 45 menos 2. Entonces, esto es igual a 43. ¿Ok? Espero te quede claro. Esto que hicimos acá se llama composición de funciones. Entonces, vamos a ponerle composición de funciones.
Bueno, esto fue todo. Espero que realices tu tarea y que estés bien. Hasta pronto.